Hola, bienvenidos a este su podcast favorito. Nosotros somos la rama estudiantil IEEE Investap, un grupo de profesionistas que nos apasiona la ciencia. ¿Y están preparados para el día de hoy? El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos da un placer enorme que nos acompañe el día de hoy en nuestro primer episodio del podcast. A mí me gustaría presentarlos. Es el candidato a doctor en telecomunicaciones, Alejandro Tejón. Es un especialista en antenas, microondas y radiofrecuencia. Ha trabajado en proyectos clave como redes satelitales, sistemas de radar, conectividad en zonas rurales, y es un apasionado por la tecnología con impacto social, combinada con la precisión científica, con la divulgación para acercar la ingeniería a todos. Nos da de verdad un verdadero placer saludarlo, no solamente a usted, sino a nuestro público que nos estará viendo a través de las plataformas de YouTube y probablemente Spotify. En este viaje, ¿no?, que iniciaremos hoy, y le hemos denominado el viaje de la onda porque usted trabaja con telecomunicaciones y que nos ayudará probablemente a captar esas señales que pues están en nuestro entorno científico. ¿Cómo está el día de hoy? Pues antes que nada, muchísimas gracias a Edna y aquí a Rubén también por la invitación. Me siento muy honrado por ser el primer invitado, eso es muy bueno, la verdad. Habla muy bien de todo lo que he hecho o las relaciones que he tenido para hacer esto. Entonces, pues en principio, de nueva cuenta, pues muchas gracias. Pues sí, en general, como lo dijo Edna, creo que pues resumió muy bien todo lo que he hecho en los últimos años. Soy actualmente estudiante de doctorado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en la Unidad Zacatenco, aquí en la sección de estudios y posgrados. También soy ingeniero de calibración para el Laboratorio Nacional de Comunicaciones Antenas. Es el único laboratorio en México acreditado bajo la Entidad Mexicana de Acreditación para medir radio espectro electromagnético. Entonces eso pone en la ventaja sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son las ondas. Entonces, pues bueno, espero estar a la altura de este primer capítulo, de este primer parte de este podcast. Entonces, agradecido más que nada. Muchas gracias. Y yo creo que también esperemos que nosotros estar a la altura de usted, de esta conversación. Y empecemos. Claro, a mí me encanta que estés el día de hoy con nosotros, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de qué es una onda y pues cómo podemos capturarla. Sí, bueno, mira, fue una pregunta directa y concisa a lo que es el tema. A lo que íbamos. Sí, pues mira, básicamente... Podríamos quizás regresar un poquito y antes de entrar como en el tema por completo, darle a nuestra audiencia cómo es que usted llegó justo a este posgrado, cómo fue que se formó durante los años anteriores, por qué decidió estudiar telecomunicaciones. Claro que sí. Y yo creo que quizás esta introducción nos va a ayudar un poco más a esclarecer sobre la pregunta súper puntual de Edna. Entonces, pues bueno, yo desde siempre, desde la vocacional, he sido de sangre politécnica, entonces ya llevamos un buen rato. Yo estudié en la vocacional número 11, Wilfrido Massieu, en el área de telecomunicaciones. Quizás en ese momento no estaba bien pensado hacia dónde iba a estar dirigida mi carrera, pero yo sabía que quería ser ingeniero. Entonces, ¿Te naces siendo ingeniero entonces? Bueno, entonces vamos a descubrirlo el día de hoy. Entonces, desde ahí parte, afortunadamente tengo un buen acercamiento sobre lo que es las telecomunicaciones, acerca de lo que son los circuitos, y pues esto fue un desarrollo pues abismal. ¿Qué es en general, cuál sería la definición más cercana que nos podría dar de qué es o qué estudian las telecomunicaciones? Porque probablemente cuando uno piensa en este tipo de carreras se imagina justamente esto, ¿no? Hacer un podcast, trabajar en radio, con equipos de cómputo, etcétera. Pero ¿qué es realmente esa área? Es un área muy amplia, por supuesto. Sí, sin duda alguna. Yo creo que en principio, pues mira, cuando yo estaba en la vocacional tenía una idea muy diferente de lo que eran telecomunicaciones. Esa idea ya la fui aprendiendo y mejorando con el paso de mi carrera. Cuando yo estaba en la vocacional, yo pensaba que las telecomunicaciones a grandes rasgos pues era solamente tener alguna comunicación con algún dispositivo electrónico. Y hasta ahí, ¿no? Pero ya después, por ejemplo, después de terminar mi vocacional, yo comencé a estudiar en la licenciatura en Comunicaciones y Electrónicas en la ESIME Zacatenco.
Entonces, ahí pues la carrera era Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas, ¿no? Entonces pues digamos que tenía ya las bases, ¿no? Para lo que serían las comunicaciones en el ámbito de la electrónica, en el ámbito de los circuitos analógicos, digitales y todo esto. Entonces, ahí también nace otra idea de lo que para mí serían las telecomunicaciones. Más que nada en el sentido de que quizás mi acercamiento directamente hacia las telecomunicaciones fueron hacia, por ejemplo, las redes de internet, las redes de Wi-Fi, de telefonía. Entonces, mi mundo se estaba abriendo y se estaba expandiendo hacia lo que eran las telecomunicaciones, pero solamente pues desde lo que era más común, desde lo que era más habitual para nosotros. En este caso, pues quizás lo más relacionado era el Wi-Fi, ¿no? O el Bluetooth. Entonces, este fue mi primer acercamiento ya desde una manera ya a nivel universitario. ¿Hubo algún profesor, alguna materia en específico que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que realmente dijiste, yo soy de esta especialización? Sí, fíjate que yo creo que ahí también sería otro podcast dedicado a todo eso. Mi primer acercamiento de manera profesional, en el sentido de la academia, fue con el doctor Jorge Roberto Sosa Pedrosa, un gran profesor en la CIME Zacatenco. No hay duda que sí es un Así es, espero que lo inviten también, ¿eh? Él está invitado, es nuestro siguiente invitado. Eso es bueno. Y la maestra en Ciencias Fabiola Martínez Zúñiga. Entonces, ambos grandes colaboradores, siempre... Te digo, o sea, sería hablar muchísimo más de ellos porque yo los conocí a ellos en el tercer semestre de la universidad y hoy estoy a mitad de mi doctorado y te puedo decir que desde que los conocí hemos estado trabajando y colaborando todos estos días desde ese entonces. Ya es una colaboración de un poco más de 8 años, entonces ya... Sí. Pero qué interesante, ¿no? Porque siempre hay justo un profesor que nos motiva a seguir en ese camino y que afortunadamente ha habido esta colaboración a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también a muchas veces se pierde el contacto, pero qué bueno que sigan en contacto y que lo principal, la colaboración. Mira, más que en contacto es otro tipo de relación, porque afortunadamente yo tuve la oportunidad de tener quizás buenas capacidades, quizás se dio en el momento adecuado, pero una relación en la actualmente, pues Edna ya sabe, entonces pues compartimos prácticamente toda nuestra semana, todos nuestros días, y nos hemos desenmañarado bastante bien en el aspecto de no solamente tener una relación como asesor, sino él actualmente es mi coordinador, es mi asesor, es también un amigo, es algo muy importante para todo el desarrollo que he llevado académicamente y que no se queda solamente ahí. Entonces eso pues también da un trasfondo muy importante a toda la razón por la que pues actualmente me dedico a lo que soy como ingeniero en calibración. Entonces, eso es bueno. Sí, justamente a mí igual comparto tu opinión sobre el doctor Sosa, porque para mí, o sea, ha sido muy importante su participación en mi proyecto, en general en mi formación. Creo que ha sido maravilloso, o sea, tanto contar contigo como con el doctor, porque si no, tal vez no me graduaría. Pero gracias a ustedes, pues sí se ha logrado. Y creo que son un pilar muy importante, el hacer conexiones y en entablar como conversaciones o amistades que nos puedan apoyar. Creo que es muy importante en el ámbito científico, porque generalmente se piensa que somos competencias, ¿sabes? O sea, es algo muy erróneo, pero yo considero que mientras más colabores juntos, mientras más puedas aprender de la otra persona, es más fructífero el trabajo. Y bueno, justo hablando un poco de conexiones, pero ahora regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cómo es que te dedicas y cuál es tu trabajo específicamente? Cuéntanos más sobre tu trabajo ahora en calibración. Pues mira, en ese aspecto es algo que sí podríamos precisar, pero al mismo tiempo esa precisión técnica pues nos alejaría mucho de la audiencia, del público. Rápidamente, yo soy ingeniero de calibración para el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones y Antenas. ¿Eso qué significa? Significa que el laboratorio es un ente, es un organismo que regula y que mide los dispositivos que nosotros utilizamos día a día, como pueden ser los celulares, las computadoras,
pues todo aquello que se conecte a internet o a Wi-Fi. Entonces nosotros les hacemos una serie de exámenes a esos dispositivos y nosotros decimos, ¿sabes qué? Este dispositivo sí funciona o no funciona. Pero no solamente se queda en el sentido de decir si funciona o no funciona, sino nosotros solamente decimos eso y hay otro organismo que avala el hecho de que sí funcione adecuadamente. Ese es de un área, porque en este caso nosotros tenemos una acreditación para la disposición técnica. Una disposición técnica es como si fuera una normativa, una norma oficial mexicana, pero de un nivel más abajito. Okay. Y esta disposición técnica está relacionada con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Okay. También podríamos hablar de todo eso, pero pues nada más lo vamos a dejar por encimita. Okay. Entonces, el hacer todo esto, entonces le sirve al país, le sirve a nosotros como consumidores para saber si es que nuestro dispositivo va a funcionar y se va a poder comunicar con todo alrededor. Okay. Porque ahorita ya en esta actualidad necesitamos que todo esté interconectado. Ajá. Necesitamos que nuestro reloj, que nuestro celular, que nuestra tablet, que nuestra laptop, que hasta nuestras lavadoras y estufas y todo esté conectado. Entonces, eso busca. Eso es desde alguna parte de la disposición técnica. También está otra parte en la cual es la medición de radiación electromagnética. Okay. Eso es un tema muy, muy complejo, pero a grandes rasgos es saber que también están funcionando o no las antenas. Y las antenas en su generalidad son estas cosas que son estos rectángulos en forma de panel que se encuentran luego en las torres que dan servicio a telefonía. Entonces nosotros las medimos, nosotros le hacemos pruebas, también le hacemos una serie de exámenes. Todo esto a través de un proceso en el cual nosotros nos acreditan y nos dicen, ¿sabes qué? Este proceso sí es adecuado, no lo es. Entonces, esto pues nos abre la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Tengo un buen funcionamiento en mi antena, no funciona, algo de este estilo. Y que justo creo que ese es un tema muy interesante, porque mucho se dice que las antenas producen cáncer, ¿no? O que llegan a tener una asociación con diferentes enfermedades. ¿Qué podrías a lo mejor comentarnos de forma muy general? Porque claramente es un tema más especializado. Podemos hacer otro podcast sobre ello, pero... Así es, sí. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esa aseveración que muchas veces hacen ciertos comités o ciertas personas? Bien, en este caso yo creo que en principio hay que separar lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es obviamente toda la oscilación de los electrones, desde muy bajas frecuencias hasta muy altas. Nosotros cuando estamos hablando de Wi-Fi o de tu celular o de todo eso, son frecuencias que no tienen la posibilidad de dañar el tejido. Y esto más que nada porque recordemos que el tejido y que las moléculas y que la forma en cómo estamos nosotros integrados, pues entonces esas células entonces llegan a ser muy muy pequeñas, del orden inclusive de los nanómetros. Entonces nuestra frecuencia que utiliza Wi-Fi o que utiliza 5G, que utiliza 3.5 gigas, no tiene la capacidad de hacer una estructura atómica para poder hacer una modificación de las células. Okay. Entonces eso sería en principio. Entonces comúnmente se divide en una frecuencia ionizante y una frecuencia no ionizante, ¿no? Entonces con esta separación nosotros podemos saber que las frecuencias que utilizamos al día a día no hay ningún problema. Okay. Frecuencias ya más altas, quizás como lo que son los rayos X o otras rayos gamma, exacto, esto sí ya nos afecta, ¿no? Inclusive, pero a veces son de utilidad. En la actualidad, por ejemplo, si tú te llegas a fracturar o si tú llegas a tener alguna situación médica, te van y te tienes que hacer unos rayos X. Entonces, la exposición constante es lo que afecta, pero sin duda alguna puedes tomar tus rayos X para saber cómo estás y sin ningún problema. Una mastografía para el diagnóstico de exacto, cáncer. Sí. Entonces también esos puntos son importantes porque vivimos con ellos, pero a veces hay que utilizarlos para favorecernos a nosotros. Claro. O sea, no significa que los rayos X sean malos, sino porque inclusive en el ámbito médico pues ayudan muchísimo.
Entonces, es esa parte. Creo que habría que tenerlo un poco menos de miedo a lo que son las frecuencias y saber un poco más acerca de qué son, qué es en realidad el trasfondo de la teoría electromagnética. Ok. Así es. Respecto a eso, bueno, ya que empezamos a hablar sobre qué cosas la audiencia considera que son peligrosas, ¿puedes contarnos un poquito del mito más absurdo que hayas escuchado y podrías desmentirlo? Pues mira, fíjate que en ese sentido he escuchado muchas cosas. Quizás desde mi punto de vista como ingeniero a veces sí son muy chistosas, quizás en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez estábamos haciendo una explicación igual de lo que hacemos en el laboratorio y yo estaba hablando acerca sobre Wi-Fi y todo esto, ¿no? Entonces, de manera muy técnica, se acerca alguien, quien podría haber sido quizás un profesor o algo así, y entonces, en su ideal, él pensaba que el Wi-Fi podía estar trabajando en muchísimas más frecuencias que las que determina el estándar de Wi-Fi, ¿no? Entonces, era ese momento en el que quizás él, muy seguro de su decisión, muy seguro de lo que pensaba, decía, es que tú estás mal, ¿no? Okay. Y entonces es esa situación, ok, ¿sabes qué? Quizás no es el momento para dialogar, quizás no es el momento para poder saber o poder comunicarte que pues en realidad no es así, ¿no? Entonces, a veces pues esas situaciones, ya cuando las analizas, ya cuando las ves, dices, oye, ¿sabes qué? Pues quizás sí era un poquito gracioso el asunto de decir eso. Y más que nada que pues te digo, o sea, ya han sido 8 años concretos en los cuales he estado trabajando sobre teoría electromagnética, sobre campos radiados, sobre espectro electromagnético. Entonces, sin duda alguna no me puedo llamar experto, eso es obvio, pero hay al menos algunos puntos en los cuales sin duda alguna pues sí voy a saber un poco más acerca de eso que pues quizás la mayoría de la gente, ¿no? Claro, claro, justo para eso nos sirve muchas veces el posgrado, ¿no? Para especializarnos en un campo específico. Y justamente retomando la pregunta aquí de mi compañera, ¿cuál sería el dispositivo que tenemos en casa que emite una mayor cantidad de ondas? Pues, mira, creo que la pregunta sí está bien. Y la entiendo, pero quizás habría que aclarar un poquito más. En el sentido de que cuando tú me dices, por ejemplo, ondas, yo lo que hago a similitud es quizás en que tú estás hablando de muchas, ¿no? Entonces, pues no es así. Muchos de los dispositivos que tenemos en el día de hoy trabajan muy puntualmente en un intervalo específico, ¿no? Entonces, más que decir ondas en general, podremos decir que trabajan quizás en canales de frecuencia, que trabajan en intervalos de frecuencia, en algo de ese estilo. Porque el hecho de decir que trabajan en muchas frecuencias, pues a veces llega a intimidar, porque decir, ¿sabes qué? Pues imagínate, yo puedo trabajar mi Wi-Fi, pero otra vez regresando, ¿no? Sabemos que el estándar dice que debes trabajar de 2.4 gigas a 2.4835 gigas, que es un intervalo muy pequeño en comparación con todo el espectro. Pero el hecho de saber que solamente trabaja en eso, pues bueno, da el hincapié o da el pie a decir, ¿sabes qué? Puede trabajar en algo más. Los dispositivos que tenemos hoy en día, los celulares de gama alta, quizás como algunas marcas que llegan a costar muchísimos económicamente, estos celulares trabajan en muchas frecuencias. Entonces, ¿por qué tienen que atender Wi-Fi? Tienen que atender Bluetooth, tienen que atender LTE, 5G. Inclusive, por ejemplo, hay dispositivos ya en la actualidad que no sé si has visto que tienen como estos sistemas en los cuales tú se lo puedes colocar a tu perro o a tu maleta y te va diciendo en qué ubicación está, ¿no? Entonces, esos también trabajan en otra frecuencia. Entonces, lo más promedio es que alrededor de tu celular trabajen alrededor de unas 10 o 12 frecuencias y tú ni idea, o sea, porque esa es una situación que tú dices, pues ¿sabes qué? Lo único que quiero es que me entre a internet y ya con eso. Bueno, retomando este tema que me surgió una duda,
¿qué pasa si trabajas fuera de estas frecuencias que tienen los celulares? ¿Qué pasaría? ¿O hay algún problema o no pasa nada? Pues hay de las dos situaciones. Te puedo decir en principio que quizás no como ingeniero de calibración, pues no pasa nada, ¿no? O sea, en realidad pues el mundo pues sigue funcionando, ¿no? Pero ya como ingeniero de calibración y más que nada como ente que tiene que medir estos dispositivos, te puedo decir que en realidad lo peor pasa, ¿no? O sea, siempre hay que imaginarnos el peor caso. Y eso es más que nada porque en el sentido de que si no trabajara como lo dice la norma, como lo dice la disposición, eso quiere decir que tu dispositivo no puede estar interactuando con algún otro. Okay. Y el hecho de no hacerlo nos provoca que quizás se pierda información, de que quizás ya no puedes tener una buena llamada, de que se escuche cortante, o sea, cosas que podemos estar viviendo. ¿Podría decirse que pierde calidad? Mira, yo desde lo particular te diría que no, porque las métricas de calidad en telecomunicaciones son otro tema muy importante. Son, en inglés se les llama las Quality of Service, que son las COS. Entonces, eso también es un asunto pues que entes muy importantes como la FCC o otros institutos a nivel internacional tienen una situación de estar trabajando duramente para saber que también están funcionando estos servicios, y a eso es la calidad. Okay, interesante. Justo retomando y continuando en este tema, hablabas del 5G, ¿no? Entonces, ¿cómo está México en telecomunicaciones comparados con otros países? ¿Cómo estamos actualmente? No solo en la Ciudad de México, sino en país. Mira, yo creo que podríamos empezar a decir que la comparación es válida, pero no es justa. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente pues el estándar que desarrolló 3GPP, pues lo desarrolló primero en otros países, se desplegó en otros países, se desplegó primero en Francia, se desplegó en Alemania y en todos ellos, ¿no? En Estados Unidos se hicieron pruebas de campo en Japón, o sea, en muchísimos lados, y a México no le llegó un asunto de decir, ¿sabes qué? Te toca también meterte a la cancha de estar haciendo pruebas, sino a México le llegó el asunto de decir, ¿sabes qué? Ya es momento de que lo utilices porque ya está desplegado a nivel mundial. Entonces, creo que no podríamos, o sea, se puede hacer completamente, pero no sería justo, porque obviamente países como Japón, como Francia, que ya tienen más de 10 años en todo esto, entonces nos llevan a ventaja. Actualmente, si lo queremos hablar y si quieres que atienda puntualmente a tu pregunta, tenemos un buen desarrollo, obviamente está impulsado por el sector privado, que es el que más se beneficia, pero pues al mismo tiempo la parte del sector de gobierno, esto le quiere sacar el provecho. Actualmente, por ejemplo, la red Altán, que tiene estos servicios de operadores móviles virtuales, tiene el asunto de dar internet a zonas marginadas, a coberturas donde no es fácil llegar, y entonces la solución es a partir de ello, a partir del 5G, pero no quiero poner en boca de duda de nadie, pero sí, la red Altán funciona no solamente para 5G, sino también funciona para LTE y para muchísimas otras más. Dependiendo de la zona y dependiendo del estado, es la tecnología que utilice. O sea, para que quede claro. Sí, cada estado tiene sus características particulares, ¿no? Sí, más que nada de orografía, y en México tenemos un país que es vasto, que es grande, y que pues el hecho de decir que tenemos, por ejemplo, sierras occidentales, que tenemos mar, que tenemos cordilleras, que tenemos zonas centrales, ciudades, todo eso, pues hace muy difícil el poder completar al 100% la cobertura en México. Actualmente se tiene un buen número de cobertura, quizás ya estamos entre el 85 o 90, pero el otro 10% quizás son zonas muy desprotegidas que quizás lo necesiten. Hablando de ello, ¿cómo afecta a las telecomunicaciones la atmósfera? Bueno, los cambios ambientales, todo esto, ¿cómo se ve afectado? Mira, eso igual, todo lo que podríamos hablar en este tema sería otro podcast en sí, pero en grandes rasgos
son condiciones súper importantes. Ajá. Quizás no lo vemos tan real cuando estamos hablando de que llueve y mi wifi se va, ¿no? Porque en realidad, pues, el wifi lo tenemos cerquita, a 20 metros, ¿no? A lo mucho. Pero, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de situaciones satelitales o de situaciones de telefonía, ajá, que en este caso, por ejemplo, cuando llegan a ver los terremotos, se caen las coberturas de telefonía, ajá, y esto simple y sencillamente es porque el piso se mueve, ajá, y la situación ideal es que una antena debe de apuntar a otra antena, así en línea directa. Si esa línea se ve interrumpida por tantito, se pierde el enlace. Ajá. Okay. Entonces, sí es muy importante. Obviamente, en los asuntos de antenas satelitales o enlaces satelitales es muchísimo más, porque pues ahí estamos hablando de que hay un satélite que está ubicado a unos 16,000 kilómetros de la Tierra, ajá, y el simple hecho de tener un cúmulo de nubes, ajá, que tienen propiedades en las cuales puede afectar el campo electromagnético, entonces pues hace que pues no funcione bien. Entonces, a grandes rasgos es eso. Perfecto. Y justamente con este tema que se ha visto en auge en los últimos 2 años, quizás, sobre la inteligencia artificial, ¿cómo se está integrando actualmente en las telecomunicaciones? Pues mira, como tú bien lo dices, es un tema reciente. Es algo en lo cual, pues, de manera de investigación ha tenido muchos resultados, pero de manera práctica quizás no lo es tanto. Y más que nada porque no es un tema robusto, no es un tema en la cual los entes privados puedan sacarle provecho. Okay. Ajá. O sea, la academia sí lo está considerando y todo, pero ahorita no ha habido ninguna solución de inteligencia artificial de manera concisa, ajá, como soluciones prácticas para el entorno privado y que nos beneficie a nosotros como usuarios. Ajá. Okay. Porque quizás esa es la situación, aún no se tiene desarrollo, pero quizás en 5 o 10 años ya tengamos todas estas situaciones de tener unas conexiones, enlaces o VLANs o conexiones Wi-Fi a través de inteligencia artificial, quizás conocer los mejores escenarios, muchas cosas. Okay. Hacer simulaciones, ¿no? Con ChatGPT. Pues fíjate que he escuchado que ya hay varios buscadores que hacen eso. Wow. Y bueno, hay ciertos programas que son muy utilizados en el ámbito del diseño de antenas, ajá, que ya utilizan inteligencia artificial. No para el hecho de construir, sino para el hecho para dar resultados. Ajá. Okay. En el sentido de que quizás pues todo se almacena y te empieza a decir la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Si haces esta antena, ya no tengo que simularla porque ya sé sus resultados. Wow. A eso va. Qué interesante. Creo que ahora ya con más contexto podemos responder la pregunta de nuestra compañera sobre la onda. Sí. Bueno, ¿qué es una onda? Retomando. Bien, pues yo creo que la definición concisa de lo que es una onda, igual, nos llevaría muchísimo más de un podcast, inclusive. Sí. Es algo que pues para 10 minutos para esto no nos alcanzaría. Ajá. Como antecedente, pues obviamente Hertz, que fue la parte importante del desarrollo de formar y de conocer las velocidades de la luz y de hacer experimentos, pues fue hace más de como unos 200 años. Entonces el hecho de tener toda esa situación, imagínate, estamos hablando de mucha teoría, sí. De libros y de capítulos de hombres que han estudiado todo eso. Entonces quizás ahí para mí la definición de una onda, que creo que sería más conciso, ajá, porque quizás el abordar hacia lo que es en generalidad una onda, bueno, es otro tema, ¿no? Sí. Entonces, serían 10 clases con el doctor Sosa. Así es. Entonces, en este caso yo creo que sería más enfocado hacia lo que sería, para mí, qué es una onda. Y en este caso, lo que es para mí es una onda, es una forma con mucha imaginación, de cómo es que el espectro electromagnético está alrededor de nosotros.
porque cerrarlo solamente a algo, pues como que no va. Por ejemplo, tenemos ondas que son luz, ajá, que nos permiten ver rayos de sol, ajá, y eso sigue siendo una onda. Entonces, estamos presentes siempre, pero a veces quizás la teoría, quizás a veces esa barrera de saber un poco más del transformo no nos permite saber ciertas cosas. Okay. Entonces, la onda es algo que podemos tener día a día en todos los ratos. Los ejemplos más sencillos son, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando aventamos una piedra al mar o a un río y empezamos a tener esa forma circular, ¿no? Pero eso es muy ideal y es una forma muy práctica de empezar. Ok, interesante. Entonces todavía nos falta mucho para agarrar bien la onda, sobre todo. Sí. Así es. Bueno, a mí me está encantando demasiado estar hablando contigo el día de hoy. Bueno, siempre, pero hoy en particular un poco más. Pero quisiera que me platicaras cuál ha sido el dato que más te ha sorprendido, que has quedado como estupefacto, que has escuchado dentro de tu carrera profesional. Pues mira, siempre aprendes algo nuevo, sí. Ajá, siempre hay unas nuevas formas de cómo relacionarlo. Yo afortunadamente tengo la relación con las telecomunicaciones, pero por ejemplo cuando tú llegaste y cuando te empezaste a hablar sobre estas formas de cómo relacionar la radiofrecuencia a tejidos, pues entonces también nos abre otras posibilidades. Entonces, sí. Pues no nos alcanzaría la vida para conocer todos estos asuntos. Sí, claro. Sí. Si queremos precisar en alguno más, pues es quizás en algún momento Edna les hable un poco más de su trabajo. El hecho de saber que las antenas que yo diseñaba para los entornos urbanos, para comunicaciones, que las puedes utilizar para ayudar al tejido a combatir eso que tiene que le hace daño. Eso quizás es una de las cosas más recientes que me ha pasado, que yo he sentido que sin duda alguna dices, ¿sabes qué? Es momento de estudiar un poco más al trasfondo y de conocer un poco más sobre otras nuevas aplicaciones que se tienen. Y combinar la radiofrecuencia con la medicina, creo que es algo muy bueno. Y bueno, ¿tú qué opinas, Ana? ¿Crees que he estado a la altura de todo lo que has mostrado? La verdad es que sí. Me complace mucho cada vez que voy a Atlanta. Siempre me hace muy feliz ir allá. Siempre aprendo cosas nuevas. Siempre termino pensando que debo estudiar más. Interesante. Y justamente, bueno, ya hemos hablado de ciencia, pero quizás aterrizar un poco más, que también para nuestra audiencia hacerles saber que no solo somos científicos, sino que también somos personas como cualquiera y que tenemos ciertos hobbies. ¿Cuál sería tu hobby personal, además de hacer ciencia? Pues mira, en realidad le acertaste. Yo creo que hacer ciencia es uno de mis pasiones. Siempre he tenido la oportunidad de compartir eso aquí en Vaya y a quien vaya a exponer. Para mí el electromagnetismo es una pasión. Okay. Entonces siempre lo relaciono mucho con lo que hago, pero obviamente pues hay momentos en los cuales a veces tienes que tener otros disfrutes y muchas otras cosas más. Entonces creo que uno de los puntos más importantes para mí es disfrutar la comida. Ajá. Okay. Y en México hay esa posibilidad. Ajá. Sí. Cuando uno siempre está en el extranjero, siempre lo extraña. Ajá. Sí. Entonces siempre uno se siente así como de, ¿sabes qué? O sea, no me quiero regresar, pero nada más mándame la comida, ¿no? Entonces, sí, y en general, hace no mucho tuve la oportunidad igual de estar en Europa, de hacer, hay algunas, en el mismo ámbito de la divulgación, ajá, en un congreso. Entonces, en concreto fue Ámsterdam. Wow. Un lugar sin duda alguna hermoso y todo, pero el único problema es que era la comida. La comida, una situación en la cual si no eran hamburguesas, no llegué a comer otra cosa mejor. Okay. Ajá. Y de ahí en fuera, pues sí, cuando estás ahí es cuando más te das cuenta, empiezas a extrañar un cosillo más, ajá. Y pues al final de cuentas, pues afortunadamente estoy aquí en México, entonces tengo la oportunidad de disfrutar la comida siempre, desde la que preparan en mi casa hasta la que pues llego a consumir en el día a día, ¿sí? Porque como ya lo dije, mi primera pasión es las telecomunicaciones y siempre estoy
24 horas en eso. Ok, me encanta mucho que estés una persona tan apasionada, pero igual me gustaría que nos contaras o que le recomendaras a nuestro público algún libro o alguna película que a ti personalmente te haya cambiado. Mira, hablamos bastante ahí de otros temas muy buenos. Particularmente hay muchos libros de telecomunicaciones. No es por spoiler, pero hay muchos otros más. Yo he leído pues muchos libros sobre telecomunicaciones, pero ya en los asuntos personales, creo que para mí Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky fue sin duda alguna un libro que me marcó. Afortunado, desgraciadamente tenemos, bueno, en mis tiempos, cuando yo iba en la primaria o en la secundaria, teníamos la situación de leerlo obligatoriamente, entonces lo leí ahí, la primera vez que lo leí fue un asunto de que dije, ¿sabes qué? Pues no es lo mío. Pero ya después con la madurez, ya después con esta situación, lo volví a leer. Y créeme que fue algo que tocó fibras que ni siquiera yo sabía que tenía. Wow. Interesante. Ese es uno. Y bueno, en el ámbito de alguna película o en el ámbito de quizás tener algo así, pues otra vez soy ingeniero y es esa situación. Entonces creo que Interestelar de Christopher Nolan es sin duda alguna una película que todo ingeniero debe de ver, y en el sentido de que puedes expandir tu mente, en el que puedes querer saber un poco más. Obviamente ciencia ficción, obviamente pues tenían que tener un buen motivo humano para poder sacar una buena trama, pero el hecho de saber de que tienes a un guionista que es en realidad un premio Nobel acerca del tema del que está tratando, pues entonces ya te habla bastante bien de lo que va a hablar, ¿no? Claro. Entonces, eso. Y creo que nos damos cuenta ahí con ese tipo de películas que en realidad hay mucha gente interesada por la ciencia, que justo hay mucha ciencia surge de ciencia ficción, y también la ciencia nos lleva a la ciencia ficción, ¿no? Sí. Sí, es algo que pueden estar enmañanando. Quizás los que hacemos ciencia somos muy apasionados por la ciencia ficción y al mismo tiempo los que entran a la ciencia ficción llegan y piensan que quizás la ciencia puede solucionar muchas cosas. Claro. Bueno, creo que ya se nos está terminando el tiempo. Fue un placer para nosotros estar contigo el día de hoy. Y pues síguenos en todas nuestras redes sociales, no se olviden vernos. Sí, un verdadero placer que hayas estado con nosotros el día de hoy hablando de todos estos temas. Te agradecemos mucho de parte de mi compañera Joy y por supuesto el capítulo. Y bueno, nos vemos en próximas ocasiones. Te esperamos volverte a ver aquí. Pues muchísimas gracias, siempre estaré atento si es que me hacen otra invitación. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.